pasa, gente de YouTube? Yo soy Y Tomás. yo soy Lina. Y bienvenidos a Juntos pero no Revueltos. Revueltos. Parece que vamos a hablar de inmigrantes. Ustedes saben que nosotros estamos viviendo acá en Australia como inmigrantes, pero pues vamos a ver qué es lo que está pasando en Irlanda. Yo siempre he querido irme para UK y como visitar otros países y todo. Por favor, parceros, denle like, suscríbanse. Y vamos con el video. El ataque brutal con cuchillo en Belfast, Irlanda del Norte, por parte de un refugiado sudanés desató violentas protestas con incendios de vehículos y hasta de un edificio de vivienda. Mira eso, güey. La grabación que Están desencadenó la quemando. movilización Uy, muestra parce. al agresor apuñalando y aparentemente intentando decapitar a su víctima, ¿Qué? que ¡Qué resultó locura! gravemente herida y perdió un ojo. Michelle O'Neill, la primera ministra de Irlanda del Norte, condenó la violencia y llamó a la calma. Líderes de la extrema derecha, como Tommy Robinson, llaman a deportaciones masivas y acusan a las autoridades de una política deliberada de inmigración descontrolada. Bienvenidos. Este programa ¡Qué se llama locura! DW Actualidad en Análisis. Soy Andrés Goldschmidt y hoy hablamos con el periodista Pablo Pardo, que está en Londres. Le agradecemos muchísimo por participar. Pablo, sabemos que el atacante está en prisión preventiva, que está legalmente como refugiado desde Prisión preventiva para que no lo maten. Pero vamos por partes. Contanos el hecho que desencadenó las protestas en Belfast. Bueno, el hecho, por lo que sabemos, fue una agresión en el norte, de la zona norte de Belfast, completamente sin ningún tipo de provocación, en la cual Hadi Al-Odeid, la persona detenida, un Pero qué refugiado loco, esa sudanés casa que incendiada había aquí. viajado ¿Y el tren, güey? desde Irlanda, atacó a una persona de unos 40 años que estaba en la calle, le apuñaló repetidamente en el torso, el cuello y la cabeza. De hecho, ¡Qué el locura! herido no está en peligro, pero va a perder un ojo. No está claro si quería decapitarle. Además, bueno, Locura pensar que por malas acciones de algunas personas, como todos los inmigrantes, somos catalogados como agresivos o cosas así, o por una persona nos cierran las puertas a todos, que es lo que vemos constantemente. Es imposible venir y decir, no, yo le cierro las puertas a usted, Pepito, pero no, obviamente se los van a cerrar a todos en general. Lo que siempre le decían en el colegio. No es como que este muchacho actuó mal, sino como que el colegio tal Exactamente. actuó mal. Y lo que yo escuché era que el man lo quería decapitar. O sea, esa fue la noticia. Como que lo ¿Esa intentó palabra se decapitar. puede decir en YouTube? Pues él la dijo y yo Ah, la bueno. dije. Como que lo intentaron así Bueno, entonces desabrochar el cuello. como para darles como más contexto, se supone que este ataque ocurrió exactamente la noche del 8 de junio del 2026 a las 10:30 al norte de la ciudad. Y la víctima es una persona de 44 años que tenía discapacidad, que es No, conocida como parce. Stephen Ogilvy. Tal vez simplemente fue por robarlo o eso que uno a veces no se entiende con alguien y empieza como a subirse de nivel la pelea. Qué loco. bueno, la agresión quedó filmada en teléfonos móviles de transeúntes. Sí, fue muy temprano, Y no fue tan tarde. Este es Fue a las 10. 10:30. la clave del incidente. El Güey, agresor qué fue puchas. detenido inmediatamente. Según las autoridades de Irlanda Lo del están Norte, intentando separar no ahí. parece haber ningún tipo de motivación ideológica o religiosa detrás del salvaje ataque que se ha producido, que además llega un momento en el que el Reino Unido está viviendo pues una cierta tensión Locura. política por la actuación de la policía en materia de acciones entre personas de diferentes razas, y en particular en Irlanda del Norte también ha habido incidentes, o hubo incidentes hace un año por cuestiones sucedidas con inmigrantes. Bien, Ya y si ayer, ves, después dicen del hecho inmigrantes. que relatabas, tenían unas protestas violentas. Ni siquiera Veíamos las imágenes africanos en los o titulares de los diarios, ciertos en todos los países, medios, sino de inmigrantes. fuego abrazando vehículos, incluso un edificio de viviendas. Leíamos que algunos residentes estaban adentro de ese edificio, tuvieron que ser evacuadas. Obviamente. ¿Qué sucedió exactamente en las protestas, Pablo, y qué se reclamaba? Bueno, todo comenzó con una protesta, digamos, De odio hacia los más o menos inmigrantes. pacífica, similar a la que se produjo hace 2 semanas en Southampton, a raíz de la muerte de Henry Nowak, otro caso de otra persona que en este caso
eh, murió en un altercado con una persona de origen Sikh. Nowak tampoco era completamente británico, era de origen polaco, pero la cuestión racial vuelve a estar presente. Un Sikh, los Sikh son de la India, fundamentalmente, algunos de Pakistán, pero son casi todos de la India, y facialmente son diferentes pues, de un polaco. Digamos que las protestas se iniciaron pues, con cierta tensión. Siento que muchas personas van a decir que de pronto como la solución a este tipo de problemas es hacer procesos migratorios más rigurosos, como mirar el estado realmente financiero de la persona, mirar el estado mental de la persona y como que estar consciente de muchas más cosas, ¿Puedo solucionarlo? pero siento que cada uno se vaya para su país. No. Yo diría como todas las personas, o sea, como inmigrante obviamente no puedo decir eso porque me parece Sí, es ilógico. que por eso te pregunté, yo iba a decir como... No, y hay muchas personas que hacen las cosas bien, están intentando acoplarse, vienen con una parte profesional de background, o sea, hacen las cosas bien. Ujú. Pero ¿qué pasa? Yo considero que si cometen delitos y son cargados con esos delitos deberían devolverse. O sea, yo entiendo que eso puede tocar a muchas cosas, pero siento que es la manera correcta, o sea... Pero lo que pasa es que muchos de estos casos no son personas que tengan delitos previos. Ese es su primer como No creo, amor. O inconveniente. sea, mira que nadie que no tenga delitos previos va a Pero es pensar en igualmente- apuñalear múltiples veces a una persona y quitarle un ojo. O sea, esa violencia no existe en nadie que no haya tenido previa violencia de alguna manera, ¿me entiendes? Sí. Solamente como para también darles como un poco más de contexto, como tal, el atacante ingresó al país en el 2023 utilizando como la zona de viaje común, que es como después, que la otorgan después de pasar como por ciudades aledañas, que en este caso fue París y Dublín, Ujú. y el Ministerio del Interior británico le otorgó a él formalmente el estatus de refugiado con un permiso de residencia permanente, o sea, con un permiso de residencia legal válido hasta el 2028. Entonces, básicamente en ese momento él contaba con una visa de refugiado, Qué que también locura. es otro tema muy importante. Visas de refugiados en inmigrantes. Total. Como sucedieron las de Southampton, donde hubo creo que 11 detenidos, pero rápidamente degeneraron pues casi en una especie de progromo, vamos, de ataque dirigido a comunidades inmigrantes y también de acciones de puro Obviamente. vandalismo, incluyendo el incendio de un autobús público, de transporte público, varios vehículos, unas viviendas en las que había gente y, digamos, unos niveles de violencia que se desconocían desde hacía bueno, mucho tiempo en Irlanda del Norte. Qué Digamos que locura, no Dios. era agredir tanto al agresor que está en la cárcel o detenido, sino a personas percibidas como inmigrantes Similares. o pertenecientes a minorías. Y precisamente esto ha encendido todavía mucho más los ánimos. Hay que tener en cuenta que la oposición británica ha tomado una postura muy dura contra el gobierno laborista de Keir Starmer. En particular, el partido ultranacionalista Restore Britain, que es una escisión del partido nacionalista Reform UK, que es el partido de Nigel Farage, el padre ideológico del Brexit, pero estos son mucho más duros. Y ya Yo siento que no es justo. O sea, vean, no es justo, o sea, que por un ataque de eso se pague con el racismo. O sea, por ejemplo, como la persona es de origen negro, entonces pensar que todas las personas negras son malos. Sí, O ese chiste que siempre uno ve en como en los videos de TikTok o de Instagram que dice como son siempre los negros, como cosas por el estilo. Ujú. Siento que puede que en muchas ocasiones sea comunidad negra, pero eso no es como un factor. como un condicionante. Sí, exacto. Por ejemplo, en mi oficina trabaja con nosotros un negrito. Nosotros en Colombia decimos negrito como de cariño. Mi mamá le dice a mi hermana negrita. Ajá. Y el man tiene más estudios que yo, es más preparado que yo. Yo digo que es una persona mucho más educada que yo. Tiene 4 hijos, su esposa, o sea, es una persona súper educada. Y nunca lo he visto como algo de, no, porque es negro es mal hablado, o porque es negro es Ujú. para nada, al contrario, diría que es una persona súper decente.
Entonces es estúpido pensar que, por ejemplo, entonces la gente que viene de Latinoamérica le gustan las drogas, o la gente que viene de Estados Unidos todos les gustan las armas. Hay muchísima gente en Estados Unidos que no le gustan las armas y yo siento que generalizar es ignorancia. Exactamente, es verdad. Entonces, ¿cómo es eso, parce? Que, o sea, entiendo de fuego con fuego se calma, pero en este caso no me parece, o sea, si yo soy una persona pensante que quiere terminar con un problema de esos reales y de inmigración y puede que se le haya pasado a un familiar, siento que la solución no es ir, fue un negro, ataquemos a todos los Sí, negros yo que intentaría hayan. simplemente Es como sacar a la bro, familia de la persona y quitar a la persona. Pero obviamente también tú como ciudadano y como persona que ha vivido por toda su vida en el país, que para ti siempre ha sido seguro, y ahora empiezas a escuchar ese tipo de reportes que están sí, empezando pero a entonces robar con hagamos, machete, cosas así. acá en Sydney, parce, están empezando a entrar a casas con machetes y de hecho una persona ayer perdió una mano. O sea, como que le machetearon la mano y por atacar una casa. Ya tienen algunas circunscripciones, pues un 10% del voto. Rupert Lowe, el fundador del partido y el máximo dirigente, ha dicho que hay que expulsar del país a gente que quiere decapitar a nuestros niños, etcétera. Y todo esto además ha sido retuiteado por Elon Musk, Obviamente lo que ha hizo de contribuido amarillista, ¿no? más Ok, a Sacamos a los que calentar quieran cortarle el la cuello a nuestras atmósfera, a personas. pesar de que ok. él vive en ¿De todo California. aquí? Elon Musk dijo además, o publicó en su red social, la única salvación para el país es justamente Restore Britain. Otras de las cosas que vimos en redes sociales, no vamos a tolerar decapitaciones en pos del Obviamente no. multiculturalismo. El Estado es incapaz de cumplir sus funciones. Un llamado a la reconquista. Esto sabemos bien los hispanoparlantes de qué se trata. Entre tanto, el gobierno... Oiga, no se ría, se llamó a está la riendo el calma, comentario. el No, eso gobierno como en entiendo. Londres y también lo decíamos las autoridades de Irlanda del Norte. Pero ¿qué dicen las autoridades sobre el episodio y también sobre estos reclamos y estas acusaciones de que ha perdido el control de la situación? Tanto las autoridades de Irlanda del Norte como el gobierno británico coinciden, digamos, en primer lugar en llamar a la calma, en segundo lugar en rechazar los disturbios, en tercer lugar atribuir los disturbios, digamos, a agitadores profesionales. La ministra principal de Irlanda del Norte, que es como la máxima responsable política en esa región, Michelle O'Neill, ha calificado de repugnante. De por sí ya en ese momento como tal el gobierno británico clasificó legalmente como toda la situación como un incidente crítico Obviamente. y ya están reportando que cualquier persona que lo vean haciendo como ese tipo de disturbios y que sean identificados, ellos irían directo a prisión. Como que están intentando calmarlos, pero siento que no es de la mejor manera, porque obviamente tú también, por eso están diciendo que ni siquiera el gobierno puede como... Pero mi amor, es que piensa algo que una persona decente no va a quemar un bus. O sea, una persona de verdad educada, decente, no va a ponerse en esas, no va a ponerse a quemar un edificio, sabiendo que puede quemar a más personas más Sí, obvio, patriotas de su pero- propio lugar Pero de somos donde ellos son. conscientes que a lo largo de la historia muchos grupos de personas se han intentado mover de manera pacífica y no han logrado nada. No se escuchan. Sí. La situación de Colombia, Ajá. cuando pues normalmente vemos muchas personas mayores que dicen como, ay no, es que los jóvenes son unos extremistas y les gusta salir a pelear por todo y ensuciar las calles y dañar las estaciones de metro. Y uno ve muchas veces que los jóvenes son los que están intentando luchar por todas esas cosas que en su tiempo les quitaron, como subirle el tiempo como para poder pensionarse. No, y uno ve Cosas esas así. marchas gigantes y eso no sirve para nada. No sirven, pero aún así hacen sentir como al gobierno un poco más de presión. Entonces obviamente por eso ellos recurren a este tipo de cosas, saben que no es lo mejor, pero entienden que lo único que los va a hacer a ellos es decir como el pueblo se está cansando de que estén llegando tantas personas de fuera del país a dañar la tranquilidad y lo bonito de nuestro país, hay que hacer algo realmente. No, y mira, por ejemplo, es que también en parte los ¡Qué entiendo. lógica! Te amo. En parte los entiendo. Mira, por ejemplo, la gente en España a veces simplemente van allá. Supongamos que una persona entró a España con una visa de turista. Ujú. Se queda allá después de que venció su tiempo de los 3 meses de ilegal. Sí, pipi. Y después de cierto tiempo les dan ciudadanía.
para mí, o sea, eso no debería Pues poder, obviamente a ti te eso no lo debería dan, poder a ser. ti te lo dan cuando cumples como los requisitos que te están pidiendo. Sí, mi amor, pero eso no debería poder ser porque tú entraste violando la ley, ¿me entiendes? Sí, Tú como que no respetas el país lo suficiente como para poder hacer las cosas Exacto, yo no estoy de acuerdo con eso. bien. Entonces, Porque como, o sea, como una persona me va a decir como vengo de buena fe a trabajar en su país y quedarme en su país, yo le diría, ¿por qué no entro de buena fe? O sea, porque es, o sea, apenas yo nombro ilegal en parte de su proceso de estadía, para mí esa persona ya debería ser devuelta a su país. ok. Y también siento que se deberían, por ejemplo, implementar, o sea, eso de que lo que hizo Trump me pareció muy bien. Trump hace muchísimas cagadas, pero yo siento que lo que hizo ahí fue muy bien por ejemplo, las personas que nazcan en Estados Unidos no deberían ser estadounidenses. Ah, obvio, porque así está bajando la tasa de personas que simplemente se iban hacia Estados Unidos como en los últimos 2, 3 meses, simplemente tener para el hijo. parir, básicamente. No, y aún así la gente hasta que va a vacaciones, se queda ilegal, se embaraza ya para que le den la residencia. Es como si lo comparamos acá. Hace poco nos enteramos que acá, si tú tienes visa estudiante, lo que sea, tú quedas embarazado, tu hijo nace acá, pero tú no te quedas al final acá, tu hijo puede volver después de los 18 a los 18 años y al haber nacido acá les dan los papeles. Pero es un proceso que tienes que tener en cuenta que se demora 18 años en poderse como cocinar. Pero en Estados Unidos era inmediato, nacía con papeles. Exacto. Y luego tú tenías los papeles por tu hijo. Entonces, siento que la manera de solucionar esto es con políticas realmente serias. Y, por Ujú. ejemplo, yo empezaría a mandar más policías a la calle a revisar documentos. O sea, no como el Ay, ICE. güey. No como el ICE, porque eso me parece totalmente ya... Pero sí mandaría policía simplemente a parques. Por favor, ¿me permite su documento? Tómalo. A ti te O, gusta Trump, ¿verdad? amor, mira, yo te voy a Te decir estoy algo. jodiendo, te estoy No, jodiendo. yo entiendo. Parce, vea, yo no estoy con Trump ni anti-Trump. Trump va a hacer cosas buenas y va a hacer unas embarradotas. Como usted va a hacer cosas buenas en su vida y otras cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Y como yo, que a veces tengo opiniones que son muy malas y otras opiniones que son muy buenas. Ujú. En el caso de Trump, no tengo ni idea qué política tiene con el ICE o qué, pero me parece, por ejemplo, que el pedir documentos y eso sí se debería hacer porque ustedes están de manera ilegal en el país. Si ustedes quieren venir a Australia, háganlo de buena manera. Si quieren venir a Irlanda, háganlo de buena manera. En este caso, por ejemplo, el man lo hizo de buena manera. Ujú. ¿Pero por qué fue así? Porque las políticas son muy laxas y Ujú. permiten como ese ingreso o esas ¿Verdad? cosas de manera muy fácil. Apruebo. Entonces, ese fue el error para mí. Sí, es que estaba de legal, entonces, ¿qué hacemos? No, bro, lo malo no es que esté legal, lo malo es qué políticas estamos dando nosotros como país para que una persona entre. Eso es todo para mí. También. La verdad, sin comentarios sobre el ataque. Esperemos la verdad que pueda estar bien. Ya va a perder un ojo igualmente. Pero que pueda estar bien en su general. Sí. Para eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, denle like, suscríbanse y déjenos abajo qué opinan ustedes. ¿Qué harían ustedes para mejorar esto o cómo lo solucionarían? Bye. Bye bye.